¿Qué tal mis niños y mis niñas? Un saludo muy grande. Bueno, el día de hoy vamos a ver una clase en ciencias naturales que se llama la interacción entre los seres vivos de un ecosistema. Vamos a ver de qué se trata. Los organismos del ecosistema, como ya hemos visto, interactúan entre sí, se relacionan. Entonces vamos a ver cómo ellos o cómo se clasifican esta relación que existe entre todos los seres vivos de los ecosistemas. Acá no hablamos de ningún ser abiótico, solamente de los seres bióticos, los que tienen vida. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Cuando la interacción se realiza entre individuos de la misma especie, se habla de una relación intraespecífica. O sea, intra es que son dentro o que están relacionados o que sean una misma especie, ¿verdad? Una relación intraespecífica. Y cuando esta interacción se da entre individuos de especies distintas, se habla de una relación interespecífica, o sea, fuera de las mismas especies, ¿no? Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de, de la relación intraespecífica con de las mismas especies y la interespecífica que son con distintas especies. La relación intraespecífica se divide en asociativa y competencia. La asociativa es la interacción, son interacciones donde son beneficiosas para las especies y favorecer a la cooperación entre los organismos. Y de competencia son interacciones perjudiciales, pues pueden provocar enfrentamientos entre las especies. Competencia intraespecífica. La competencia intraespecífica es un proceso muy importante que permite conservar el equilibrio entre los seres vivos de un ecosistema y donde los organismos luchan en condiciones similares para obtener un recurso como el territorio o el alimento. También puede ser por la pareja o por dominar la parte social en donde ellos se desenvuelven. Acá tenemos unos terneros que están luchando por alguna pareja, ¿no? Competencia intraespecífica por luz. Existen diversos tipos de competencias intraespecíficas y uno de ellos es por luz. Por ejemplo, acá tenemos un bosque de pinos en donde los árboles de pino crecen y buscan la luz y cada uno va creciendo de una manera más grande para poder obtener mayor cantidad de luz. Entonces, esta competencia hace que los bosques sean más tupidos, mucho más grandes. La competencia intraespecífica por agua. Vemos acá una imagen en donde están, se podría decir, búfalos buscando agua, ¿no? Y compiten por el agua. Inclusive hay migraciones muy grandes en África donde elefantes migran en busca de agua, y en esa migración de la misma especie de agua suele haber competencias por quién llega más rápido o por el más débil se va quedando. Entonces existe allí una competencia intraespecífica por agua. La competencia intraespecífica por tierra o por pareja, eso se suele ver y es mucho más conocida porque podemos observar en distintas especies que compiten por su pareja o por su territorio. Por ejemplo, acá tenemos dos chivitos que están compitiendo por, me imagino, territorio. Y acá tenemos un ave del paraíso que bueno, ya no hace una competencia de lucha o de enfrentamiento, pero sí compite por lucir mejor y hacer su mejor baile y conquistar a su pareja.
Las relaciones interespecíficas, estas interacciones también pueden ser de enfrentamiento o cooperativas y tener efectos positivos o negativos de una especie sobre la otra. Por ejemplo, acá tenemos un oso, ¿verdad? Un oso pardo que está comiéndose un salmón. Este es un enfrentamiento que hubo. Bueno, el salmón no compitió mucho, pero es una parte negativa para la especie acuática, ¿no? En este caso el salmón, y un efecto positivo tal vez para el oso pardo, que consigue alimento y consigue buena cantidad de grasa para poder sobrevivir el invierno. Y por la otra parte tenemos acá una relación interespecífica, o sea, como les decía, ¿no? Entre distintas especies. Y tenemos dos especies, una especie vegetal, donde vemos una flor, y una abeja, que es una especie animal, un insecto. Entonces, aquí hay una relación beneficiosa. ¿Por qué? Porque la abeja obtiene el néctar para poder alimentar a sus crías y ella misma. Y además, la relación que existe entre ambas es cooperativa, porque miren, en las patas de la abeja tiene el polen, y ese polen va a ir hasta otra flor y se va a hacer la polinización. ¿Bien? Entonces, esto también son parte de las relaciones interespecíficas. Esta relación interespecífica la vamos a ver un poquito más. En enfrentamientos, por ejemplo, algo que sucede mucho en la zona, ¿no? En el enfrentamiento por comida o por alimento. Hay especies que viven en el mismo hábitat, en el mismo ecosistema, en la misma zona, y compiten por alimento. Aquí tenemos el caso de un león o leona y hienas. Estas hienas compiten por el mismo alimento. Estas ambas especies se enfrentan muchas veces de muerte por conseguir una presa de alimento. Las cooperativas, por el contrario, tenemos aquí a las especies cooperativas, y una muy común, y que ya la expresé en la clase anterior, era de que las garzas de ganado hacen cooperativismo entre el ganado y ellas. ¿Por qué? Porque el ganado está comiendo, y por ejemplo en estas competencias interespecíficas de cooperativismo, aquí una de las partes sale beneficiada, una de ellas nada más, por ejemplo, o ambas tal vez. Pero por ejemplo, acá entre las garzas de ganado vemos que las garzas están en el pasto esperando mientras comen el ganado. ¿Por qué esperando? Porque, por ejemplo, de lo que va moviendo el ganado el pasto y comiendo, ellas pueden consumir insectos o tal vez sapos que se encuentren, ranas que se encuentren entre el pasto. Entonces ellas esperan pacientemente para poder consumir el alimento que ellas necesitan. Entonces salen beneficiadas ellas, pero no hay ningún enfrentamiento entre el ganado y las garzas. El comensalismo, por el contrario, que es una relación interespecífica también, este comensalismo es donde hay una interacción entre dos especies, pero ninguna de las dos tiene un beneficio entre sí, o solamente una de ellas lo tiene. Por ejemplo, aquí tenemos unas orquídeas que están sobre un árbol, y esto es un ejemplo claro de comensalismo, ¿verdad? Estas orquídeas aprovechan el sustrato que brinda el árbol, y también se acercan bastante a la luz porque están mucho más altos. El árbol no recibe ningún beneficio, pero tampoco es afectado, ¿no? O sea, no se afecta, pero da el beneficio a las orquídeas. Eso es comensalismo. Y por último tenemos a la simbiosis o mutualismo, en donde
esta relación entre ambas partes reciben beneficios. O sea, por ejemplo, acá tengo un colibrí que está tomando el néctar de estas flores y es beneficiado, pues, ¿no?, con ese néctar delicioso. Y las flores o el árbol, la planta, se siente también beneficiado porque a lo que hace esto el colibrí, ella o el colibrí va a polinizar otro árbol u otra planta en el momento en que va a chupar la otra flor. Entonces allí existe una simbiosis o mutualismo, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo de simbiosis, es por ejemplo en las plantas en donde la comida de las hormigas, o sea, las hormigas se alimentan de las plantas y a cambio las plantas reciben protección para que nadie se alimente de sus hojas. Entonces esa es una forma también de simbiosis o mutualismo. Bueno, chicos, chicas, esta es la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase de ciencias naturales. Chao.